Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados maestros. Bienvenidos a la asignatura Fundamentos del Enfoque Transpersonal. Vamos a platicar un poquito de estos puntos, pero vamos a hablar de algunos enfoques que relativamente eso es a lo que deriva y que ayuda a que nosotros vayamos generando un aspecto trascendental basado en observaciones de comportamientos del ser humano. Algo muy importante. Como primer punto, como la primera parte de la pregunta. ¿Qué es un enfoque? ¿Cómo creen que lo planteamos? ¿Cómo creen que se deriva un enfoque? ¿Un enfoque qué deriva? ¿Qué utiliza? ¿Cómo lo vemos? En nuestras propias perspectivas, ¿qué es lo que vemos como enfoque? ¿Qué es un enfoque? ¿Para qué sirve ese enfoque? O sea, creo que en algún punto nosotros para poder ver más a fondo o enfocar algo o utilizar algo, utilizamos más plenamente cierto aspecto de observación. Entonces, en esta función nosotros lo que tratamos de buscar es que exista un enfoque, pero este enfoque es transpersonal, o sea, una observación más, pues, interna, una observación más enfocada hacia una estructura subjetiva de la persona, para que nosotros, basado en esta función, vayamos analizando diferentes tipos de comportamientos sobre el cual otorga la diferencia entre lo que es y lo que deriva dentro de esta función. Porque muchas personas, por ejemplo, manejan esta estructura para poder observar más a fondo ciertos complejos. Uno de los puntos importantes dentro de esto es que buscamos la inclinación hacia un aspecto respectivo. O sea, me refiero a que nosotros, por ejemplo, cuando observamos a alguien, ¿qué es lo que sucede? Observamos más cuando tenemos como un interés más específico, más objetivo o más subjetivo en esta persona. Pero cuando llegan a un punto en donde, por ejemplo, no hay el interés o la intención, pues disminuimos ese aspecto, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a hablar un poquito sobre el aspecto de la fenomenología. Primeramente lo tomo como un movimiento filosófico sobre el cual va describiendo diferentes estructuras, experiencias, va presentando un aspecto de conciencia y va recurriendo a aspectos disciplinarios sobre las ciencias naturales. Por ejemplo, Edmundo Husserl eh, gestionó, ¿no?, la parte de la fenología como un replanteamiento desarrollado en una estructura de fundamentación del saber. Para estudiar la fenomenología, generaba varios contextos teóricos para desarrollar una, pues como una interpretación propia, ¿no? Por ejemplo, generaba una crítica a la teoría del conocimiento, pero este conocimiento planteaba un carácter psicológico. Denominaba como un aspecto del fundamento a las ciencias deductivas hacia un aspecto de fundamentación mediante esfuerzos, explicaciones filosóficas, metodológicas, y utilizaba conceptos en donde nosotros fundamentábamos toda esta estructura, ¿no? En esto, la parte de la fenología como método o como doctrina generaba un aspecto de evaluar una categoría de ciencia sobre un fundamento definido, capaz pues, de saber, ¿no? De saber ese aspecto entre el aspecto de la conciencia subjetiva trascendental hasta restablecer ese valor entre un aspecto de ciencia, de un aspecto productivo, unitario, ¿no? Entonces, toda esta parte de la fenomenología buscaba todo este alcance sobre los fundamentos del enfoque transpersonal y generábamos todo este aspecto de la fenomenología, ¿no? Eso es lo que ahorita en su momento acabamos de desglosar. Pero para que pudiéramos nosotros intervenir dentro de esa función, utilizaba el concepto de el método fenomenológico. El método fenomenológico, según Husserl, por ejemplo, era cómo acceder al propio aspecto de la conciencia hacia una actitud radical sobre un aspecto trascendental, sobre un aspecto de suspensión a todo juicio. Alcanzaba actitudes donde generaba un proceso de reducción trascendental y consistía sucesivamente en diferentes elementos, en diferentes procesos que constaba en dos puntos muy importantes. Uno, la reducción existencial. La reducción existencial manejaba hacia un aspecto de fenómeno de existencia pero reducido, o sea, a implementar todo este aspecto donde presentaba conciencia del sujeto en base a lo que conoce, por eso se llamaba reducción existencial. Ahora, generamos la parte de la reducción eidética, ¿no?
Esta parte de la reducción eidética era como un proceso de descubrimiento de la esencia, pero del aspecto universal, sobre las cosas que dejaban a un lado sobre el individuo y el aspecto de lo mudable, o sea, todo lo que en algún momento se deriva de nuestro alrededor y cómo es que esto ayudaba a que nosotros identificáramos una inclinación más identificada hacia lo que podemos generar interés y lo que no, ¿no? Y pues también planteábamos, y se puede plantear otro, se puede integrar algo que es la reducción ejológica. La reducción ejológica va generando como la conducta del humano, pero no toda conducta, sino toda aquella que se realiza en una interferencia intersubjetiva. ¿Sí? Una reducción de referirnos a diferentes tendencias principales en donde generaban un resultado de conciencia subjetiva. Esta parte fenomenológica generaba un análisis de conciencia del sujeto y que conocía la parte intangible, ¿ok? La parte intangible. Entonces, el método fenológico mediante Husserl utilizaba estos puntos para derivar sobre un aspecto eh, pequeño, un contexto más amplio y basado a eso qué conducta obtenía mediante esos resultados, ¿no? Y pues con eso derivaba hacia un sujeto trascendental. ¿Cómo manejamos este aspecto del sujeto trascendental? Pues utilizaba esta parte del análisis del carácter intencional hacia la conciencia y la afirmación del sujeto que generaba diferentes aspectos fenomenológicos en aspectos subjetivos en el cual utilizaba como algo muy necesario, un ser inteligible, ¿no? Un sujeto que de cierta manera no está fundamentalmente legítimo por nadie, pero más sin embargo se interpretaba mediante la perspectiva hacia una constitución o hacia una construcción, la vamos a tomar, una construcción en el yo trascendental mediante la fenomenología a diferentes cambios y sujetos que se planteaban dentro de esta función. Entonces, lo que buscaba dentro de esta estructura entre la fenomenología, el aspecto del método fenomenológico, es que cada persona genera un cambio diferente. Va planteando sobre su realidad, sobre su intención, diferentes ideas que hacen que cada persona genere estructuras mentales mediante una percepción experiencial. O sea, un aspecto de experiencias que derivan que eso sea lo que en realidad somos ahora, ¿no? Entonces, toda esta función generaba todo este alcance, ¿ok? Bueno, pues esto sería como el primer punto entre la unidad uno. Vamos a estar trabajando con otras unidades en este aspecto para tener cualquier punto y poder aclararlos. Cualquier duda, cualquier aclaración, pues vamos a estar a la orden. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo.